Hola maestro, mi cliente quiere hacer unos cambios en su baño. Quiere cambiar su ducha por una como esta, que por supuesto puede encontrar aquí en Sodimac. Por eso estoy acá, para buscar todo lo necesario para este proyecto, como el monomando, las cerámicas y las cañerías. Teniendo todo lo necesario, vamos a la obra. Paso 1. Mida la superficie a cubrir. Lo primero que debemos hacer es medir el ancho y el alto del muro donde se encuentra la ducha que vamos a cambiar. En este caso, mide 77 centímetros de ancho y 216 centímetros de alto. Para una medida como esta, necesitará 3 metros cuadrados de cerámica de 60 por 30, tinetas de pegamento y fragüe. Paso 2. Prepare el área a trabajar. Corte el suministro de agua caliente y fría para todo el baño. Luego, desconecte el monomando actual y los terminales de la ducha. También deberá retirar los ductos, mangueras y la cerámica existente. Usted podrá determinar junto con su cliente si quieren retirar y cambiar las cerámicas del muro o de todo el baño. En este caso solamente cambiaremos las del muro. Y recuerde siempre ocupar los elementos de seguridad. Corte el fragüe con un cuchillo cartonero o removedor de fragües. Utilizando un roto martillo y un cincel deberá retirar el material que rodea las cañerías. Esto permitirá ver el material de las mismas para saber si son de cobre o de PPR termofusión. Paso 3. Descubra las cañerías. Teniendo claro el área a destajar, ahora podemos empezar a descubrir las cañerías. En este caso son cañerías de cobre, por lo que vamos a tener que soldar con soplete y estaño. Apoyados por un nivel láser vamos a tener el horizontal y el vertical. Con eso vamos a poder trabajar las cañerías de media y el fitting de media para poder modificar las cañerías existentes y ajustarlas al nuevo monomando. La separación entre cañería de agua caliente y agua fría es de 17.5 centímetros al eje y el monomando va a quedar a 1 metro de altura con respecto al piso de la ducha. Vamos a trasladar las medidas del eje de las cañerías a esta mesa para poder armar los nuevos ductos del monomando, para que quede al eje y quede bien centrado. Elige los tubos y terminales, aplíquele fondente, júntelos y con el soplete caliéntelos a 300 grados aplicando la soldadura de estaño. De la misma forma que soldamos el terminal, soldamos el codo y la cañería. Ahora pondremos teflón para unirlo al monomando. Paso 4. Instale el monomando. El monomando debe posicionarse para que quede vertical y al eje de las actuales instalaciones. Las cañerías actuales las vamos a cortar 11 centímetros bajo el nivel, para así poder soldar la nueva copla y poder ajustar los nuevos ductos. Primero, instale el cuerpo y fije las cañerías modificadas, preocupándose que queden bien apretados y sellados. De la misma forma que soldamos y posicionamos los ductos del monomando, vamos a poner la cañería de la ducha, dejando siempre a la vista la terminal donde se instalará la chaya para la ducha. El monomando viene con 2 perforaciones para fijarlo al muro, que son los tornillos que pusimos acá. De esta forma, al manipularlo, no se va a mover ni se va a salir. Una vez terminadas de hacer las instalaciones de los nuevos ductos, hay que revisar que las soldaduras y las uniones hayan quedado herméticas. Para esto, abra el paso del agua caliente y fría y confirme que los terminales de entrada y las soldaduras no gotean. Paso 5. Instale la cerámica. Una vez que ya terminamos la instalación de las cañerías y revisamos que no hubiesen filtraciones, podemos iniciar la instalación de la cerámica, pero antes de eso vamos a rellenar los espacios con mortero de reparación. Con una llana dentada aplique pegamento cerámico al muro. Coloque las palmetas de cerámica desde abajo hacia arriba con separadores y niveladores. A medida que vaya instalando la cerámica, golpéela con un mazo de goma. Así le sacará todo el aire que queda adentro y quedarán correctamente instaladas. En caso de necesitar hacer cortes, utilice una máquina guillotina para cerámicas y una esmeril angular de 4,5 pulgadas con disco de corte diamantado para cerámicas, cuarzo y piedras. Con una copa diamantada perfore las palmetas de cerámica que dejen el cuerpo
del monomando a la vista. Terminada la instalación, deje secar por 48 horas y aplique el fragüe. Recuerde, antes de aplicar el fragüe debe retirar los separadores y niveladores. Prepare el fragüe agregándole agua y revolviéndolo hasta que quede con la consistencia de una crema espesa. Aplíquelo utilizando una espátula engomada en todas las uniones y espacios que queden a la vista. Deje secar aproximadamente 30 minutos y retire el fragüe cuando esté relativamente seco con una esponja húmeda para fraguado. Cuando el fragüe ya está completamente seco, puede retirar el polvo y exceso con un paño húmedo. Para finalizar, instalaremos la ducha y los accesorios del monomando. Luego pondremos un cordón de silicona acética por todo el borde de la cerámica recién instalada. ¡Listo, maestro! Ya su cliente puede disfrutar de una ducha renovada. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.